la libertad es como último recurso. Entonces, la situación es, ¿hay que reformar el sistema? ¿O hay que reformar el estado de los feminicidios con su política criminal y sin política social? Es una situación social. Por encima de la situación de política de la persona. Vamos a caso concreto. Analizaba usted en un pasaje en su disertación que el 40% de los delitos que se cometen es el hurto. ¿Por qué delinquen las personas? No tienen recursos económicos. Dos, regularmente porque están drogados. Pero si hay el mismo Estado que conecta con el consumo, ahora 19 matas de en el año 84, sentencia constitucional del doctor Gaviria, dosis personal. Troquémonos, permitamos que droga y después que se logre, sancionemos. ¿Qué moral es nuestra? Gracias. Sí, doctor, es que parece un contrasentido y aparte de eso, hay mucha falta de compromiso y de dimensionar la gravedad del problema que tenemos con los adolescentes. ¿Ya? Entonces, se la lleva a cabo y todo se improvisa. Aquí se improvisó el sistema de infancia y adolescencia y a eso obedece la problemática que tenemos actualmente. ¿Por qué el adolescente reincide? Porque es que el programa de infancia y adolescencia y la ley está muy bien diseñada, pero infortunadamente no se está trabajando la ley como realmente es ni con las exigencias que hace. De hecho, los derechos de los adolescentes que tanto, como usted en su intervención inicialmente dijo, se les ofrecieron muchas cosas a los adolescentes y ¿qué se les ha dado? Se les hablan de unos derechos, de muchos derechos y se abanderan hablando de los derechos de los adolescentes, pero para poder acceder a esos derechos los adolescentes tienen que delinquir. Hay mamás que le dicen, llegan llorando, pero yo fui cuando mi muchacho tenía 11 años, a ver si me rehabilitaron tratamiento psicológico, porque es que no obedecía, porque no quería estudiar, porque ya estaba con malas compañías a los 11 años, y toqué fuerte. A mí nadie me atendió, a mí nadie me escuchó, nadie me quiso brindar la oportunidad de vincular a una terapia psicológica, de vincular un espacio para ocupación de su tiempo libre. Entonces, esas son situaciones que muchas veces, y más y ahora, que prácticamente no solamente, hablando nuevamente como dice el doctor Miguel, para ver los estratos, porque parece nos han codificado, por decirlo así. Entonces, desde todos los estratos tenemos que salir a trabajar, y los hijos deben quedar en el colegio, o con la empleada, o con los abuelos, o con los tíos, o con el vecino, o con las de los vecinos, o solitos, de pronto bajo llave o con las llaves ahí para que puedan en un momento dado entrar y salir. Entonces, son espacios de riesgo, y aquí se maneja mucho la parte curativa, pero con pañitos de agua tibia, pero no se maneja para nada la parte preventiva. Entonces se aterran y se van a hacer risco con el jovencito que ingresa a 1, 2 y 3 veces al sistema. Y se mira como para grabarle la situación al jovencito y decir, no, a este muchacho hay que privarlo ya de la libertad porque es que a mí no más que con él. Ya ha tenido 4 o 5 ingresos. Pero entonces, ¿qué está pasando con los operadores del sistema? ¿Qué está pasando con las instituciones? ¿Realmente están cumpliendo su función? ¿Están realmente comprometidos con lo que esto requiere? Porque es que es una responsabilidad bastante grande, porque es que los adolescentes no se van a quedar adolescentes. Ellos van a llegar a ser adultos y van a llegar a ser padres y madres de familia. ¿Qué van a hacer de esos padres y madres de familia totalmente que vienen de una disfuncionalidad a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel emocional? Entonces, ¿qué va a haber? Más jovencitos y jovencitas de la misma talla. Entonces, eso es lo que el Estado, pienso yo, debe tratar de manejar esas políticas de prevención, políticas públicas encaminadas a frenar, porque no es como decía el doctor, que obviamente si hacen 5 centros de formación, los 5 centros de formación se van a llenar. Entonces tengamos muy seguro, como vamos, que no hay dónde llevar los adolescentes en estos momentos. Y lo mismo, y ya cuando lleguen adultos, como no hay que adolescentes, son los que van a asignar también las cárceles, construyan mucho más grandes, porque se van a llenar. Pues prácticamente es como redondear
intervención antes de que el adolescente cometa el delito. Porque ¿cómo es posible que hay que esperar a que un adolescente cometa un delito para que entre un programa? Entonces realmente hay una disfunción del Estado allí, no cumple con ese principio de corresponsabilidad, completo abandono y no opera. Como un adolescente, tengo yo en entrevista con la mamá, su hijo estudia, no, y es que la escuela queda muy lejos, no, queda al frente de la casa, pero por aquello de las fronteras invisibles, el adolescente no puede pasar desde el frente a entrar a la escuela porque no puede. El Estado sabe, la policía sabe, todo el mundo sabe toda esta problemática que se está generando a nivel de los barrios y a nivel de estas zonas marginales, y nada pasa, no se hace nada, y si esa parte no se soluciona, yo considero que todo está escrito en los tratados internacionales, en la Constitución Nacional, por ejemplo, el delito de inasistencia alimentaria. ¿Cuántos niños en Colombia jamás están aguantando hambre y no pasa nada con estos padres de familia? Vamos a continuar. Si me permiten, solo para redondear un poco esto, desde luego estoy totalmente de acuerdo con el doctor en relación a la distancia que hay entre un ejercicio, digamos, teórico de interpretación con lo que encontramos en realidad. Absolutamente de acuerdo. Sin embargo, sobre el carácter absoluto de los derechos de infancia y el carácter absoluto, digamos, del interés superior, sí, que usted me ha dicho algo distinto. Digamos que discrepo un poco en qué sentido. Bajo esa misma perspectiva de análisis de la distancia entre lo teórico y lo práctico, sabemos que, para hacer una analogía con el derecho a la vida, sabemos que el derecho a la vida es inviolable, ¿cierto? Eso lo dice la Constitución, múltiples tratados internacionales, y tenemos claro que es así, ¿verdad? Que el derecho a la vida no se puede violar, que la pena de muerte está prescrita formalmente. Aunque todos los días aquí en Colombia nos matemos de distintas formas, pero tenemos claro que ese es el objetivo, la protección del derecho a la vida. Algún político hablaba del derecho a la vida sagrado, ¿de acuerdo? En lo que tiene que ver con el carácter absoluto de los derechos de infancia, creo que ese debe ser el mismo horizonte, la misma finalidad, por lo menos la misma vocación para interpretación, para interpretar estos derechos. Y creo que sí deben, así como aprendimos que, por lo menos formalmente, que el derecho a la vida es inviolable, así creo que debemos apuntarle a que los derechos de infancia y adolescencia y que el principio del interés superior también sea absoluto. Es una apuesta al margen, digamos, de las distancias que existen entre la teoría y lo que dicen los instrumentos y lo que dicen las normas a la práctica. Por lo demás, desde luego, y aquí es un punto donde no vale la pena la discusión desde el punto de vista teórico ni jurídico, de tanto que la apuesta por pelear estos tipos de temas es una apuesta personal. Claramente, ¿qué quiero decir con eso? Independientemente a las razones por las cuales llegamos al cargo que en este momento tenemos, sea desde un asesor hasta un defensor, hasta una jueza, hasta un fiscal, independientemente de la razón por la cual llegamos a donde estamos, porque nos tocó, porque era lo que había, porque fue por vocación, porque era un reto que quería asumir por la razón que sea. Creo que pelearse estos temas desde esa perspectiva ya se convierte, digamos, y debería convertirse en una apuesta muy personal, casi. Es que con un sentido de vocación, ustedes no están defendiendo ni en sus procesos tienen casos en donde estén involucrados intereses de multinacionales, ni ladrón, ni están representando a Juan Carlos Ortiz, ni están defendiendo los intereses, ni tienen en su despacho investigaciones por temas de corrupción, por fusiones de franquicias. Ustedes no son abogados especialistas, realmente, ustedes son abogados penalistas o
por convicción, por vocación o por práctica, pero llegaron acá, les tocó estar en este pedacito. Sin embargo, bajo esa misma perspectiva, digamos que el llamado ambientalismo, te digo que esto no tiene nada que ver con lo mismo. Es que la apuesta, digamos, al movimiento de defensores públicos, y me atrevo a hablar respecto solo de defensores públicos, porque mi experiencia profesional en este caso, en estos temas, ha sido interacción constante con ellos, es que en casos como estos, no podemos negar tampoco la sensación de que, sí, como esto es un tema de política pública y todos los temas de delitos están relacionados no solamente en adolescentes sino en adultos por la falta de políticas públicas, por la falta de presencia del Estado, entonces no hay nada que hacer. Yo sé que ustedes tampoco han dicho eso, pero si hay, digamos, desde el punto de vista del ejercicio profesional, una responsabilidad ética mucho más profunda que ustedes también la tienen, y eso tiene que ver con cómo entonces logro hacer una armonización o una articulación entre esa vocación, ese sentido de vocación que debo tener para estar trabajando en estos temas, con el desarrollo de estrategias jurídicas concretas. Me refiero, yo me la juego todos los días en casos de esa naturaleza con acciones legales de distinto orden, me la juego todos los días con tutelas, tengo la posibilidad desde la institución en la que estoy de pensar incluso hasta en demandas de constitucionalidad, por ejemplo. Estoy haciendo una apuesta más allá de lo que estoy haciendo a través del procedimiento que sabemos que es limitado, que sabemos que es pobre, que sabemos que no protege. Pues, digamos, apenas una pregunta, digamos, que uno puede hacer, pero vuelvo a repetir, reivindicando que aquí ya hay un tema en el que hay que dar derecho para dar un tipo de las apuestas personales en ese sentido, sin querer ser respetuoso, por supuesto. Bueno, continuando con el tema del análisis político-criminal, que ya estamos muy cortos de tiempo. Quiero ir directamente a algunas recomendaciones, pero antes hacer por lo menos una breve caracterización de lo que entenderíamos o entendemos por política criminal, o por lo menos lo que dice la Corte Constitucional de la política criminal. Decía que ese conjunto de respuestas que el Estado estima necesario dar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de un perjuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Es una definición que el juicio puede ser bastante amplia en relación a lo que dijo la Corte Constitucional debía ser una política criminal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, en primer lugar, la definición de un concepto de política criminal o de la formulación de la política criminal pasa por un tema ideológico, claramente. Esto no es un asunto de técnica ni dogmática, es un asunto político. ¿Y por qué es un asunto político? Porque es de los intereses y las prioridades que el Estado le quiere asignar a todo el tema de prevención, erradicación y judicialización de la delincuencia. Es una apuesta absolutamente política. Entonces aquí ya no valen las teorías penales, aquí ya no valen las teorías sociológicas, aquí vale la dirección que el Estado dé sobre lo que cree que son las maneras más correctas de erradicar, digamos, el delito, por decirlo de alguna manera, o por prevenir. Sin embargo, hay que tener claro que al margen de que eso pase por un concepto, digamos, valorativo ideológico, por lo menos en la definición, hay que tener claro que política criminal no es equivalente a política penal. Y una de las críticas que incluso se ha hecho en la defensoría es la de confundir la política penal con la política criminal, que son cosas muy distintas. La política penal puede estar contenida y puede ser parte de la política criminal. En teoría, la política penal, las normas penales, podrían ser consideradas como una estrategia más, pero un conjunto de herramientas que la política criminal tiene en su mano para prevenir el delito, para judicializar, para combatir la impunidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica, desafortunadamente vemos que, y no solamente en la práctica, sino en pronunciamientos de altos funcionarios que se encargan de definir un poco con cierta claridad lo que es una política criminal, vemos que a veces se confunde. Entonces se habla de la política criminal y lo mete unas penas. Se habla de política criminal como la evidentemente por disminuir la edad de imputación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, etcétera, etcétera. Y ese es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque claramente afirmamos que la política criminal indudablemente tiene que comprender desde luego un elemento social, un elemento cultural, un elemento judicial claramente, económico y legislativo. Si estos elementos no confluyen dentro de un escenario
de definición de política criminal, no vamos a afirmar que será una política criminal claramente limitada. Y esto que tiene que ver con los temas de infancia y adolescencia. Creemos que lo que tiene que ver con el escenario legal, penal, o la dimensión punitiva, llamémosla si quieres dogmática de una política criminal, hay unas garantías mínimas que incluso se han definido claramente respecto al procesamiento de adultos y que deberían también ser consideradas, por lo menos respecto al juzgamiento o el procesamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque lo que hemos identificado, digamos, en las prácticas negativas, hemos visto que no se consideran muchos de esos elementos que ya están definidos desde una perspectiva criminal, por lo menos para establecer garantías a favor de los adolescentes y que están definidas a favor de los adultos. Con cuales hablamos aquí muy brevemente de algunos enunciados, hablamos de principios constitucionales y convencionales penales del proceso penal, que básicamente se refieren a presunción de inocencia, no bis in idem, resolución de la duda, obra de resolución de la duda a favor, y obviamente privilegio de interpretación favorable, el derecho a declarar contra sí mismo su núcleo familiar, prohibición de injerencias indebidas, el derecho al juez natural, el derecho a la defensa técnica calificada y material, el derecho a participar de la actividad probatoria, principios asociados al proceso, digamos, general penal acusatorio con la inmediación, la igualdad de armas, el principio acusatorio. Una pregunta que nos hacemos desde una óptica de derecho criminal es: estos principios que ya existen, están consagrados a favor de adultos, ¿qué tanto están permeando en el proceso penal incluso para los adolescentes? Es una pregunta. Nada más. Podríamos considerar para respuesta. Sí, claro, es que la justicia penal adolescente es una justicia especializada. No hablamos de esos términos, perfecto. No utilizamos esos conceptos técnicamente que están aquí inscritos. Se habla de otras cosas, se habla de unas autoridades especializadas. Que claro, autoridades especializadas que se especializaron de un día para otro, que fue en el cambio del código del menor al código de infancia y adolescencia. Es decir, los jueces de menores esa noche se acostaron a dormir siendo jueces de menores y cuando se despertaron ya eran jueces de infancia y adolescencia. Igual con las fiscalías, porque así fue el cambio. Claro, esto venía acompañado de procesos formativos, etcétera, etcétera, pero en el 2005, un día antes de la entrada en vigencia del Código Penal, la gente se acostó a dormir siendo fiscal de menor, siendo juez de menor, y despertaron siendo fiscal de infancia y adolescencia, juez de infancia y adolescencia, policía de infancia y adolescencia. Pero así fue el cambio, no sé. El tiempo que usted lleva con nosotros en lo que refiere a la Defensoría del Pueblo, usted de pronto no ha tenido la oportunidad de ver que desde las instituciones que se geste un proyecto de ley que tiende a implementar las políticas criminales en contra de las empresas. No, en este momento no hay proyectos en curso por ahora no. Digamos, el Ministerio de Justicia está, digamos, comenzando a pensarse en la cosa y va para allá, digamos, debe ir para allá, pero por ahora no. Pero el panorama va a ser mucho más, digamos, alentador que hace 4, 8, 15 años claramente. Pero ya se está pensando en tema y ya se está dando la discusión, por lo menos en todos los ámbitos en los que toman decisiones de este tipo. Doctor, una preguntita. Pues tengo entendido que está cursando una reforma pues, al Código de Procedimiento Penal, la Ley 906. Sí. Siempre se ha dicho y se ha escuchado reformas a la Ley pues, 1098 del 2006. En estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Usted tiene algún conocimiento en el Congreso, ahora que habla del Ministerio de Justicia, que tenga con el doctor Jessy Reyes a la cabeza pues, para trabajar este tema de la legislación de menores? No estoy informado aún, claramente. Sufren modificaciones, entonces uno no tiene claro exactamente para dónde va, pero no, más allá de lo que pueda seguir publicado en la Gaceta, digamos, sí, bueno. Los proyectos que están publicados en la página del Congreso, como hay algo más. Entonces, acelerando un poco y adelantándome y saltándome algunas cosas, ¿cuál es entonces el lugar común en donde podemos relacionar una política criminal con la incorporación de derechos de infancia y adolescencia? Para decirlo de otro modo, ¿cómo nos podemos pensar en una política criminal de infancia y adolescencia? Existen unos instrumentos internacionales que están, digamos, consagrados al marco del derecho internacional
de los derechos humanos. Sin embargo, y es digamos una apreciación de la Defensoría, encontramos que existe una disonancia entre estos principios y cierta práctica judicial. ¿En qué puntos evidenciamos eso? Por una parte, digamos, si bien existe el derecho internacional, unos mínimos muy claros, hay una, digamos, evolución, y aún así, digamos, se identifica que hay una evolución de un modelo, digamos, integral, en el que se consideraba al adolescente como un menor infractor, que debe ser objeto de comisión, pues claramente con la Comisión de los Derechos del Niño eso cambia y pasamos a un régimen donde se debe valorar al adolescente de otro modo. Sin embargo, aquí consideramos que debe existir, digamos, por lo menos en lo que tiene que ver con estos instrumentos internacionales, vamos a hablar de lo que son las reglas mínimas para la administración de justicia de menores, las reglas de Beijing y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia pública o directrices territoriales. Creemos que desde el punto de vista, vuelvo a repito, argumentativo, hay unos elementos, digamos, que pueden ser valiosos en este ejercicio, digamos, de interpretación. Por ejemplo, la regla 7.1 de la directriz territorial dice en todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales. Se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las decisiones, a acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres ejecutores, el derecho a la confrontación con los testigos sin interrogar a estos y el derecho a la apelación ante la autoridad superior. Eso está en las directrices territoriales, el instrumento definido en el marco de la definición de los mínimos de acceso a la justicia para adolescentes y jóvenes. Recoge muy claramente algunas cosas que son también, digamos, universales en el marco de garantías procesales a favor también de adultos. La recoge tal cual, son garantías del proceso, tal cual, y están definidas desde allá. Entonces, podemos afirmar aquí que el derecho internacional de los derechos humanos, porque luego demanda también un sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que además debe ser especialmente respetuoso del principio de culpabilidad. ¿En qué circunstancias? Primero, las circunstancias del menor infractor deben ser valoradas especialmente a la hora de establecer su responsabilidad. Es decir, nosotros recibimos a un chico sin historia, a un chico sin ningún tipo de antecedente familiar, por lo contrario, tenemos un chico que tiene una historia profunda, seguramente de pobreza, marginación, etcétera, como ya lo señalamos, y eso tiene que ser considerado a la hora de hacer el juicio de responsabilidades. Segundo, las condiciones de vida del adolescente, del menor infractor, bajo ciertas circunstancias, desde luego, debería permitir la renuncia a la persecución penal en supuestos más amplios que frente a los adultos. En otras palabras, estamos diciendo que la aplicación del principio de oportunidad en la adolescencia debería ser más garantista e incluso más amplia que la que se aplica en el caso de adultos. Y tercero, podemos decir aquí también frente a la aplicación o el respeto del principio de culpabilidad, que los antecedentes personales y familiares del adolescente deben condicionar desde luego la forma y la medida de las acciones que se dan en el. Eso digamos de manera de principios. Tenemos también dentro de la regla mínima de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, en la regla 5, que es de mucho valor, que dice que el sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias de delincuentes de delitos, que no dice el Código de Infancia y Adolescencia, pero veamos que lo recogen incluso instrumentos internacionales, que desde luego parten, digamos, de una definición claramente discriminatoria del adolescente como menor, pero bueno, al margen de eso, estos instrumentos son de antes del Código, son de antes de la Convención de los Derechos del Niño, sin embargo, pues establecen unas garantías procesales que son valiosas y que tal vez no son tan claras en materia de protección de la adolescencia como las debería tener el Código de Infancia y Adolescencia o el mismo Código de Procedimiento Penal, como dice el doctor, porque claramente no hay reglas para esto en el Código Penal, ustedes muy bien, el Código de Procedimiento con ustedes mejor que yo lo saben. Tercer elemento, hay que decir también que el operador llamado a establecer la responsabilidad de estas mismas reglas debe gozar de un amplio margen de discrecionalidad para renunciar al ejercicio de la acción penal o disponer de la sanción aplicable. Lo anterior que procura, por supuesto, el interés
superior del adolescente, y eso está definido en la regla 6.1, es un poco la discusión que estábamos teniendo hace un momento, pero define que estos operadores judiciales deben tener un margen suficiente por el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de administración de justicia de menores, incluidos los de investigación, procesamiento y sentencia. Entonces, aquí nos dice y hace un llamado a la discrecionalidad frente a los operadores en estos escenarios. Nos habla también, digamos, la regla 11 del fundamento normativo del ámbito de la discrecionalidad judicial, está relacionada con la revisión de casos. Dice que la revisión que entraña la supresión de procedimientos de la justicia penal y con frecuencia la rehabilitación hacia servicios apoyados por la comunidad se practica habitualmente en los sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar los efectos negativos de la continuación del procedimiento de la administración de justicia de menores. ¿Qué nos está diciendo esa regla? Palabras más, palabras menos, que el proceso penal puede ser un elemento de victimización en relación con estos chicos. Está diciendo que el proceso penal no es el ámbito para la protección de adolescentes, niños y niñas, no lo es. Aunque el Código de Infancia y Adolescencia, entre otras promesas, dice que el proceso penal debe tener un fin restaurativo. Si me lo preguntan, creo que nada más falso que eso, porque primero el proceso penal no se diseñó para restaurar a nadie, el proceso penal se diseñó para definir unas reglas procesales, para generar un castigo, porque se diseñó además para adultos. Es imposible que de la noche a la mañana entonces el proceso penal pueda, digamos, asumir ese rol o esa función cuando no fue diseñado para eso. Y en eso, digamos, yo sé que ustedes comparten también esta percepción, sin embargo ello no obsta para que no pretendamos, y esto aquí vuelve otra vez el tema como de las apuestas personales, a buscar que por lo menos dentro de nuestro ejercicio y en ese ámbito de discrecionalidad que tenemos, por lo menos este sea lo menos peor posible frente a las necesidades y frente a la protección del adolescente. Pero claramente el proceso penal no es la herramienta para ello. Dice, en muchos casos la no intervención sería la mejor respuesta. Esa afirmación es bastante compleja, pero está allí definida. Ya para terminar, planteamos la siguiente pregunta, y es, entonces, ¿por qué, si el marco normativo del sistema de responsabilidad penal adolescente teóricamente está tan ajustado al derecho internacional de los derechos humanos, por qué el sistema no está atendiendo satisfactoriamente la problemática del adolescente que entra en conflicto con la ley penal? Claramente aquí hay una divergencia entre los elementos teóricos que están allí definidos, el deber ser, y lo que claramente encontramos en la práctica. Bueno, hasta aquí termino. Nos quedaron pendientes hablar un poco de los hallazgos en el informe. Entonces le evité hoy como 30 regaños acá por precisamente los hallazgos que desde luego no ponen entredicho, cuestionan un poco cómo estamos ejerciendo esas actividades de defensa. Este es el documento, traje muy pocos ejemplares, traje 5 apenas, pero ustedes pueden descargarlo en la página web de la Defensoría, www.defensoriadelpueblo.gov.co. En la parte inferior, allí está el informe. Desde luego este informe también contempló la ciudad de Cali. Visitamos Valle de Lili y encontramos desafortunadamente unas condiciones en este centro aberrantes en lo que tiene que ver con la protección de infancia. Sabemos que a la fecha, porque esa visita la hicimos hace casi un año, han mejorado muchas cosas, desde luego, pero la preocupación, digamos, sigue siendo toda. Sé que esta mañana tuvieron una charla con un experto en temas de salud mental. Allí encontramos un caso, incluso pusimos la foto de la chica, por supuesto garantizando la protección de su identidad, con problemas de salud mental, con intentos de suicidio en Valle de Lili, que sin embargo, en lógica de la aplicación de garantías procesales, penales y dogmáticas, no tendría por qué estar ahí. Sin embargo, allí estaba una niña con un diagnóstico muy claro de enfermedad mental, con intentos de suicidio, en un centro, digamos, de esta naturaleza. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué pasó o qué hicimos mal o qué dejamos de hacer? ¿Quién? No sé, para que una chica en condiciones de este tipo llegara, digamos, a un centro, a un establecimiento de esta naturaleza.
No, vamos a echar la culpa al abogado. Pero no sé quién fue. O la responsabilidad fue de todos, no creí que tenía aquí la foto. O la responsabilidad fue de todos, no lo sabemos, pero algo funcionó mal en todo el sistema para permitir que una chica llegara en estas condiciones allá. Y lo digo apenas como un caso de referencia, porque sé que hay muchos otros casos en donde, digamos, es fácil identificar esta circunstancia, lo que tiene que ver con afectaciones en la salud mental. Bueno, muchísimas gracias, qué pena con ustedes haber tenido que correr tanto, pero que sea de su utilidad y gracias por